Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles. Y damos gracias al Señor porque, pues, una vez más, Él nos permite poder estar delante de Él en primer lugar, pero también delante de ustedes para ministrar esta palabra. Em, Siempre lo digo porque es una realidad. Estamos muy, pero muy agradecidos con el Señor. Estamos dándole la honra, la gloria al Señor por toda su misericordia, pidiéndole que al Señor pueda hacer una obra preciosa en cada una de nuestras vidas, que podamos tener la experiencia de conocer un poquito más del Señor a través de la administración de la palabra. Así que bendecimos el nombre del Señor, le damos gracias y le pedimos a Él que pues nos auxilie, nos ayude para que todo lo que hagamos pues sea siempre para honrar y glorificar su nombre. Así que vamos a orar y presentarnos delante del Señor, pidiéndole a Él, pues, que Él se manifieste de una manera especial en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, bendecimos, glorificamos, exaltamos tu santo y precioso nombre. Hoy estamos delante de ti, Señor, con el propósito, Señor, de poder ministrar tu palabra, de poder llevar un mensaje de vida, de restauración, de cambio, Señor, para cada uno de nosotros, pero sobre todo una palabra y una enseñanza, Señor, que traiga fundamento, solidez a la vida de cada uno de tus hijos. Por favor, ayúdanos, Señor. Te lo estamos pidiendo, te lo suplicamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy, como es conocido de ustedes, pues abordamos el tema doctrinal. Hemos estado trabajando, creo yo, fuertemente con esto, trayendo enseñanza, trayendo instrucción, trayendo capacitación a cada uno, hermano, de ustedes. Y nuestro propósito, pues, es seguir avanzando, seguir desarrollando cada uno de los temas que, pues, yo creo que son importantes en la vida cristiana y sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde la misma escritura, hermano, dice que vendrá tiempo cuando muchos no querrán sufrir la sana doctrina. Pues ese tiempo ha llegado, ese tiempo nos ha alcanzado y ese tiempo, pues, es un tiempo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude realmente a poder discernir el tiempo y saber qué es lo que tenemos que hacer. Tal como los hijos de Isaacar que conocían los tiempos, pero también sabían qué era lo que había que hacer. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, saber qué es lo que tenemos que hacer. Así que el Señor es bueno y yo creo que Él siempre nos da esa oportunidad preciosa de poder ser enseñados e instruidos por Él, ¿verdad? Ok. em, Quisiera empezarle diciendo, hermano, que hay temas en la Biblia que siempre son, tal vez, aparte de los temas que son controversiales, ¿verdad? Aquellos temas que hay mucha diferencia, pero hay temas que realmente son bastante misteriosos, ¿verdad? Y cuando hablamos del tema del pecado, es un tema, la verdad, un poquito complicado de abordar. Y si no fuera por el Espíritu Santo y su bendita palabra, nosotros no podríamos abordar ninguno de estos temas, ¿verdad? Realmente yo creo que es el Señor el que nos va ayudando a entender cada día más y más de esto. Pero una de las cosas que tenemos que recordar es que el Señor, cuando hizo a Adán, hermano, según lo dice Eclesiastés en el capítulo 7 versículo 29, si no estoy mal, dice la escritura, hermano, que Él lo hizo en una estatura, en un nivel de perfección, de tal manera que entonces el hombre fue que al tomar ciertas decisiones fuera de la voluntad de Dios, entonces eso le trajo muchas consecuencias y por supuesto abrió la puerta del pecado. Pero lo que quisiera hacerle énfasis es que el pecado no vino con el hombre, sino que el hombre vino como una creación de parte del Señor y después ese pecado entonces fue traído hacia el hombre porque habían prohibiciones que Dios había hecho y cuando el hombre pues no respetó aquellas restricciones, aquellas prohibiciones, entonces eso trajo como consecuencia que definitivamente el hombre pues pudiera em, terminar abriéndole la puerta al pecado.
Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermano, nos damos cuenta que las consecuencias del pecado, por supuesto que son tremendas, son grandes, son fuertes, ¿verdad? Porque la misma palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Entonces quiere decir que la consecuencia final del pecado siempre va a ser la muerte, ¿verdad? Pero veamos aquí, hermano, porque yo quisiera que pudiéramos leer unos versículos de la Escritura y que entonces pudiéramos ir avanzando ahí en algunas cosas que creo que son muy, muy importantes en nuestra vida. Quisiera leer Éxodo capítulo 37, 34, versículo 7, y que dice la Escritura, este versículo lo voy a leer solamente con el propósito de dejar establecido que el pecado tiene diferentes facetas, por lo menos tres facetas conocemos del pecado. Y leámoslo aquí, entonces dice, el que guarda misericordia a millares, el que perdona, oiga, el que perdona la iniquidad, número uno, la transgresión y el pecado. Es decir, que son tres cosas o tres niveles distintos de pecado. Diríamos aquí que hay una involución entonces en cuanto al pecado, porque esas son tres niveles que nosotros vemos y ya vamos a ir analizando un poquitito de cada uno de ellos y decir qué es cada uno de ellos, ¿verdad? Pero os quiero terminar leyendo este versículo y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, mire, aunque el pecado definitivamente ha sido, es y será un problema para el hombre, porque definitivamente eso es una verdad irrefutable. Ha sido, es y será un problema para el hombre. Dios es un Dios que sobre todo juicio, pues triunfa su misericordia. Es decir, que Dios actúa con misericordia y por eso este verso lo dice, el que guarda, ¿verdad? O el que hace misericordia a millares. Y luego, hermano, hablando de esa misma misericordia, entonces dice, y perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Es decir, que Dios está dispuesto a perdonar estos tres niveles de pecado. Dios está dispuesto a perdonarlos. Por supuesto, el hecho de que tengamos un Dios perdonador no implica, entonces no hay problema, voy a pecar porque al final de cuentas Dios me va a perdonar. No, Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas de una manera premeditada, voluntaria, de una manera pues con una decisión ya establecida, no, sino que Dios lo que quiere es que si, o lo que quiere enfatizarnos en este versículo es que a pesar que el hombre, en primer lugar, por su falta de conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, en algún momento ha caído en un pecado, pues definitivamente Dios tiene misericordia. Y por el otro lado, si nosotros, los que ya somos hijos de Dios, en alguna forma podemos ser alcanzados por algún pecado, pues Dios también tiene perdón para ese pecado. Por eso es que el apóstol Juan, con mucha claridad, él dice, hijitos, estos escribos para que no pequen. Pero si ustedes pecan, abogado tienen para con el Padre. Ok, pero no quiero avanzar en esto sin ir definiendo algunas cosas importantes con relación al pecado. Entonces, el tema que yo quiero hablar con ustedes es transgresión, pecado e iniquidad, que este sería el orden en una involución, ¿verdad? Primero se comete una transgresión, se alcanza el pecado y se llega al final de cuentas a lo que es la iniquidad. Entonces, cuando Dios dio la orden allá en el huerto a Adán, diciéndole del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjese, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, si comes de este árbol, vas a morir. Ahora, si contextualizamos esto con el verso que le cité, que la paga del pecado es muerte, entonces lo que Dios le estaba diciendo es, el día que comas de ese fruto del árbol, vas a pecar. Y al pecar, entonces la consecuencia va a ser que vas a morir. Mire qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces hermano, definitivamente que fue la mujer, hermano, a través del engaño que le hizo la serpiente, que ella permitió
que aquel engaño la llevara a desobedecer lo que Dios había establecido o le había dejado muy claro a Adán, y entonces de esa cuenta es que vemos a la mujer al final de todo, hermano, este, eh, comiendo de aquel fruto, y al comer de aquel fruto también le dio a su marido. Y entonces ahí fue prácticamente el primer pecado cometido, por lo menos el primer pecado cometido en la dispensación que a nosotros nos compete. Mire, hay cosas que sucedieron definitivamente antes de, y eso es muy claro en la Biblia, pero no vamos a entrar en ese tipo de detalles, porque Dios nos dejó establecido, hermano, que en la misma palabra pues para que nosotros tuviéramos una referencia desde donde nosotros tenemos que empezar a contabilizar. Y entonces vemos que este pecado que cometió Adán y su esposa ahí en el huerto, pues trajo la muerte, no una muerte física, sino con una muerte espiritual sobre la vida de aquellos hombres, ¿verdad? Y entonces, como consecuencia de eso, pues, hermano, vinieron cosas muy, muy, muy terribles, ¿verdad? Así que el Señor tenga misericordia, el Señor nos ayude, que el Señor obre realmente en nosotros y que podamos tener la experiencia de ser guardados de este tipo de situación. Ok, entonces, mire aquí, para poner los versos de las cosas que hemos venido platicando, ¿verdad? Pero aquí está la advertencia que Dios le dio al hombre, pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, o comas, ciertamente morirás. Entonces la advertencia fue dada claramente de parte de Dios. Esto no era una amenaza, sino que era una advertencia de parte del Señor. Y nosotros tenemos que saber que Dios siempre, hermano, nos ha advertido, nos advierte, y Dios quiere que estemos apercibidos precisamente de estas cosas, ¿verdad? De que nosotros, hermano, si en algún momento quebrantamos uno de los mandamientos del Señor, eso se constituye en un pecado. Y bueno, y ya en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, porque en la ley era una cosa, pero en la gracia es otra totalmente distinta, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que saber que en el tiempo que nos ha tocado vivir, las demandas inclusive son mucho, mucho, pero mucho mayores hermano, a lo que nosotros hemos estado realmente, o a lo que nosotros vemos en la ley, ¿verdad? Ahora, entonces Dios le dio claridad aquí a Adán en cuanto a lo que él tenía que hacer. No podemos deducir si Adán no transmitió bien el mensaje, pero lo que sí es cierto es que la serpiente se infiltró, engañó a la mujer comió del fruto, le dio también a su marido, hermano, y de ahí pues vino toda la consecuencia que nosotros ya sabemos. Luego fíjese aquí en que el capítulo 3 versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ahí fue el engaño, ¿verdad? Hermano, un engaño que llegó a los sentidos, porque así lo dice la segunda carta del apóstol Pablo, hermano, a los corintios, ¿verdad? Hermano, que así como la serpiente engañó a Eva en sus sentidos, que nosotros tengamos cuidado de no ser desviados de la verdadera fidelidad o sinceridad a Cristo. Pero ahora oiga, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Mire, no sé si la seducción pues solo llegó a la mujer y como consecuencia pues la mujer convenció al marido, o también él fue tentado. Realmente, hermano, aquí hay muchas cosas que podríamos decir, ¿verdad? Pero el punto tal vez en este momento no sería definir lo que le estaba diciendo, sino que al final el hombre decidió voluntariamente participar de aquel fruto. No sé si por solidarizarse con la esposa, pues él comió del fruto, pero al final de cuentas nosotros notamos, hermano, que esto pues trajo definitivamente consecuencias muy, muy, muy tremendas en la vida de este hombre llamado Adán. Así que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Que el Señor, hermano, nos auxilie, que el Señor nos ayude a nosotros, porque a nosotros nos toca también enfrentar de alguna manera esta situación. Así que, hermano, el hombre al comer de esto, pues se hizo partícipe de esta situación. Ahora, si vamos aquí, hermano,
nos damos cuenta que en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Aquí hay algo, hermano, muy, muy importante que quisiera resaltar, y es que la puerta que Adán abrió, hermano, al participar de aquel fruto que le estaba prohibido, eh, realmente abrió, hermano, esa puerta de par en par, de tal manera, hermano, que las consecuencias que iba a traer esto iban a venir a arrastrar no solamente a Adán, porque al final de cuentas era la cabeza federal de toda la raza, hermano, ¿verdad? Y entonces iba a venir a arrastrarlos a todos. Y oiga, aquí lo dice: así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y nosotros podríamos decir: pero yo cuando pequé, ¿verdad? Haciéndonos los inocentes o las víctimas, o como diría alguien, las víctimas, ¿verdad? Pero pero realmente, hermano, aquí hay algo bien, bien importante, y es que a nosotros el pecado nos fue imputado, nos fue heredado. Es decir, Adán cometió un pecado y como consecuencia del pecado de Adán, toda la raza humana. Por eso dice aquí, hermano, todos los hombres, y se extendió, también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿cuándo? Y los que no han nacido, ¿cuándo pecaron? Hermano, es que, hermano, en el momento que se nace y se entra en conciencia de esto, se entra en la etapa de la conciencia, entonces le es imputado el pecado definitivamente al hombre, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que, hermano, por cuanto todos pecamos, dice, por cuanto todos pecaron, dice ahí, ¿verdad? Están destituidos de la gloria del Señor. Es decir, nosotros, hermano, como consecuencia de ese pecado de Adán, eso nos arrastró de tal manera, hermano, que entonces nos destituyeron de la gloria de Dios. Pero mire cómo el pecado se infiltró a través de aquella desobediencia. Y aquí lo dice claro, hermano. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién hombre? Aquí se refiere a Adán, aunque fue Eva la que comió, pero realmente la responsabilidad cayó sobre Adán porque a él le habían dado la instrucción muy clara. Era la cabeza en aquel lugar. Y hermano, a él de alguna manera se le imputa este pecado. Y la muerte, dice, entró a través del pecado también. Y entonces, hermano, ese pecado, al ser heredado en la vida de toda la humanidad, entonces hizo que pues estuvieran expuestos prácticamente a la muerte todos los hombres, ¿verdad? Todos los hombres, hermano. Y como le digo, esto es parte indudablemente, hermano, de, de toda la consecuencia que venía, y que la raza humana definitivamente, hermano, se le iba a marcar con aquel estigma, definitivamente, hermano, porque porque esto a todos los hombres al final los iba a conducir a la muerte, ¿verdad? Sin embargo, hermano, Dios siempre, siempre actúa con misericordia, y Dios permite, hermano, que solamente el hombre, fíjese, cuando nosotros, hermano, nacemos, entonces desde ahí nos es imputado prácticamente el pecado, ¿verdad? Desde ahí nos es imputado el pecado. ¿Por qué? Porque descendemos de la misma línea de Adán. Entonces ahora, hermano, es necesario que nosotros lleguemos a Cristo para que entonces en Cristo el pecado, hermano, no sea eliminado, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en un momentito, pero tal vez me quiero adelantar por el verso que le voy a citar en un momento, ¿verdad? Porque entonces en Cristo, hermano, el pecado es borrado, el pecado es eliminado. Pero entonces mire lo que dice este siguiente verso. Si haces el bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, oiga, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo, tú debes dominarlo, dice esta versión. Entonces quiere decir, hermano, que definitivamente, hermano, el pecado, cuando nosotros llegamos a Jesucristo, porque por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también es eliminado el pecado, o es vencido el pecado, que ese nuevo hombre, o ese otro hombre se llama Jesucristo, el postrer Adán, ¿verdad? Que el pecado no tuvo ahí sí que poder sobre él se mantuvo con tentaciones, pero libre de todo pecado. Entonces, ahora,
Ahora, nos damos cuenta, hermano, que dice aquí que el pecado está a la puerta, que con todo nosotros lo podemos dominar, pero primero tenemos que ser libres del pecado ancestral, hermano, que viene de la raza de Adán, de la cabeza federal llamada Adán, hermano. Desde ahí, entonces, ¿verdad? Hermano, em, desde ahí nos damos cuenta, nosotros definitivamente, hermano, que ya entró el pecado. Ok, ok. Em, ahora, entonces cuando nosotros venimos a Cristo, ese pecado es eliminado. Y luego, entonces se empieza a imputar el pecado que nosotros de una manera directa pudimos haber cometido. Óigame bien. Entonces, hermano, entonces a ese pecado es el que se refiere aquí, que el pecado está a la puerta y que nosotros lo podemos dominar. Entonces, nosotros tenemos que guardarnos del pecado, tenemos que ser libres del pecado, porque para eso vino realmente Jesucristo, para hacernos libres del pecado. Entonces, en Cristo nosotros podemos ser libres del pecado y ser guardados irreprensibles aún para el día de su venida, tal como lo dice la palabra. Pero sí es importante hacer énfasis en las dos facetas de pecado. La faceta del pecado heredado, que es cuando se cumple ahí en el verso anterior que leímos en Romanos 5:12, cuando dice, hermano, que por cuanto todos pecaron. No, dice, ese no es el verso. Ese se lo cité yo como un complemento. Romanos 5:10 dice que todos pecaron, entonces todos eran conducidos a la muerte. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ese pecado, hermano, es eliminado. Pero ahora vienen los pecados que nosotros cometimos. Entonces también tenemos que haberle pedido perdón al Señor por esos pecados para que Él borre nuestros pecados y mantenernos libres del pecado, como lo dice aquí la Escritura. Ok, pero espero darme a entender. Porque uno a veces, hermano, entiende lo que quiere decir, pero decirlo no es tan fácil, ¿verdad? Tratar de evacuar del corazón aquellas palabras para poder darse a entender, eso no es lo mismo. Fíjese lo que dice la escritura, perdón, aquí, hermano, es algo, pues, es unas notas ahí que son importantes con relación al pecado. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de pecado? ¿Será que esto es algo así como una potestad que nos asedia día y noche? Es una pregunta. O quizás sea algo que llevamos dentro y de repente se manifiesta haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, eso también lo dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo número 7. O más bien son simplemente acciones que realizamos inconscientemente y sin pensarlo. No, hermano, puede ser que en algún momento seamos arrastrados, seamos seducidos por el pecado, seamos engañados, porque hay un engaño que se llama el engaño del pecado. Puede hacer que esto suceda. Sin embargo, hermano, el pecado es algo que nosotros, hermano, tenemos que entrar en conocimiento de aquellas cosas que son la voluntad de Dios, para no caer precisamente en la desobediencia y en el pecado, hermano, ¿verdad? Porque el pecado siempre va a traer consecuencias tremendas para nuestra vida. Avancemos. Entonces, veamos aquí, hermano, ¿qué es el pecado? Tal como lo dijimos ahí, ¿verdad? ¿Será una potestad? ¿Serán simplemente acciones o es algo interno, hermano, que nos empuja? Pues definitivamente nosotros tenemos las tres cosas que leímos ahí. Una potestad puede llegar a ser porque hay diferentes espíritus de pecado, ¿verdad? Que nos pueden, hermano, invitar, por así decirlo, entre comillas, es decir, tentar, hermano, a caer en el pecado, como sucedió con Eva. Por el otro lado, hermano, también el pecado es algo interno que llevamos, seguro, porque hay una antigua naturaleza en nosotros, hermano, y esa antigua naturaleza, el apóstol Pablo dice que hay una ley en sus miembros que batallan contra la ley de su mente, es decir, con la ley de Dios, hermano, y que a veces él, queriendo hacer lo bueno, termina haciendo malo. Entonces, también eso se da. Y por el otro lado, hermano, también son acciones que en algún momento dado, por desconocimiento, nosotros que podemos caer en el pecado o ser arrastrados por el pecado, o de una manera voluntaria también lo podríamos hacer. Pero miremos qué dice la palabra, o de dónde proviene la palabra pecado. Mire, pecado se traduce de la palabra griega amartía, o en algunas otras concordancias dicen con H, ¿verdad? Amartía, que significa, estos conceptos son bien importantes, errar en el blanco. Fíjese, errar en el blanco, es decir, nosotros tenemos una meta, nuestra meta es obedecer al Señor en todo, pero hermano, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros no alcanzamos esa meta, estamos errando en el blanco, ¿verdad? Es
como un dardo, como una flecha, hermano, o como una bala que se lanzan, hermano, hacia un lugar para darle a un punto específico, pero quizás no se apuntó bien y al final pues no se termina dando en el blanco. Ese es el concepto que da aquí, ¿verdad? Que nosotros tenemos una meta, nuestro destino está marcado, pero hacia dónde vamos a llegar, verdaderamente vamos a llegar a la meta, eso es importante, por eso errar en el blanco. Fíjese que este otro concepto me llamó mucho la atención. Hermano, esta palabra jamartía viene de la concordancia Strong 266, la griega 276. Pero mire este otro concepto, esquivar un límite. Es decir, hermano, que Dios siempre establece límites en nuestra vida. Dios siempre pone límites en nuestra vida, pero que a veces nosotros no respetamos los límites. En algún momento, pues, abordamos un tema, hermano, que se llamaba, no recuerdo exactamente, pero hermano, se refería a que muchas veces nosotros no respetamos los límites establecidos de parte del Señor. Usted sabe que Dios, aún para la libertad que nos da a nosotros, y eso lo hemos analizado en algún momento, hermano, Dios nos establece límites. Es decir, hermano, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejo esclavizar de nada. Entonces, a eso le hemos llamado nosotros el triángulo de la libertad. Y es importante, hermano, que nosotros podamos respetar esos límites. Es decir, cuando dice Pablo, todo me es lícito, es yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo edifica. Entonces, ¿cuál es mi límite? Cada vez que yo voy a hacer algo, me pregunto, ¿me edifica esto? Al segundo límite, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, la segunda pregunta que me debo hacer, ¿me conviene esto? Entonces yo analizo la palabra y la dirección del Espíritu Santo y digo, no, esto no me conviene. Por el otro lado, hermano, todo me es lícito, pero yo no me dejo esclavizar de nada. Entonces quiere decir, ¿me va a esclavizar esto que voy a hacer? No, si me esclaviza, entonces hay límites. Pero cuando nosotros esquivamos o no respetamos esos límites, a eso se refiere, salirnos de los límites establecidos por Dios, de acuerdo a su palabra y de acuerdo al Espíritu Santo, eso nos hace caer en un pecado. O perder la marca. Es decir, perdemos de vista, hermano, cuál es hacia dónde es que nosotros nos estamos dirigiendo. Cuando perdemos de vista eso porque alguien nos da una visión contraria, no, mire, si, no, es que la Biblia no quiere decir eso, la Biblia, no, es que lo que pasa era que una cosa cultural, que era tal cosa, y podemos ponerle muchas situaciones a la palabra y esto nos puede llevar, hermano, a que perdamos la marca, que no sepamos realmente hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, por lo menos aquí podemos ver que esto es un concepto que se da de lo que es pecado. Veamos aquí, hermano, algunos versículos de la Escritura, porque mire, el pecado es el arma definitivamente que utiliza la muerte, hermano, para poder cumplir su propósito, el pecado. Es decir, porque como la paga del pecado es muerte, entonces, hermanos, definitivamente el pecado es el arma que utiliza la muerte para poder cumplir su propósito. Pero, hermano, ese pecado tiene un poder, hermano, que viene por medio de la ley. ¿Por qué la ley le da poder al pecado? Mire, es que mientras no, perdón, mientras no había ley, entonces el pecado no podía ser medido, el pecado no podía ser cuantificado, hermano, porque no había ley. Es decir, si alguien no sabía que matar era pecado, pues hermano simplemente mataba y no se sentía ni redargüido ni nada. ¿Por qué? Porque no había algo que le dijera. Pero en el momento que fue introducida la ley y decía, no matarás, no robarás, no harás, no cometerás falso, no darás falso testimonio, no adorarás a los ídolos, bueno, todo lo que dice la escritura, ¿verdad? Y que yo estoy citando uno que otro. Pero entonces, hermano, en el momento que se introduce aquella ley, entonces eso vino a darle. Entonces, ahora, hermano, se sabía cuál era el pecado. Antes no se podía conocer porque no había una forma de poder, como decía, cuantificar. Entonces, ahora dice aquí, el aguijón de la muerte, es decir, el arma, porque un aguijón es una muerte, es algo, perdón, es un arma. Un aguijón es algo con el que hermano,
se, 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 ay, Dios mío, se utilizaba para el ganado, ¿verdad? Hermanos, sobre todo los bueyes, ¿verdad? Se usaba el aguijón para picarlo, por decirlo, para pullarlo, ¿verdad? Entonces, hermano, y eso es lo que pasa, que el aguijón, el arma, hermano, que utiliza el pecado, la muerte es el pecado. Y oiga, y el poder del pecado es la ley, la ley. O sea, ahí cobra vigencia, ahí cobra poder, ahí cobra respaldo realmente el pecado en el momento, hermano, que se establece la ley. Mire, mire qué tremendo esto, ¿verdad? Ahora, mire, mire lo que dice aquí en la escritura, hermano. Eh, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, esto es importantísimo, hermano, porque Cristo, hermano, vino para librarnos a nosotros de la ley, del pecado y de la muerte. Fíjese, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, es decir, en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley. Fíjese que, hermano, aquí hay algo que para dejar un poquito más claro, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, lo que le da poder al pecado es la ley. Y la muerte utiliza el pecado para poder, hermano, cumplir su propósito de llevar a su estado, por así decirlo, hermano, a las personas. Pero entonces aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. Fíjese que esta versión y la mayoría de versiones dicen de la ley del pecado. Pero realmente aquí hay una traducción que no está correcta, hermano, porque aquí debería haber realmente una coma. Bueno, esa más parece jeva que coma, hermano. ¿Verdad? Debería de haber una coma. Entonces, no es lo mismo decir te ha libertado de la ley del pecado que decir te ha libertado de la ley, porque la ley es la que le da el poder al pecado, hermano, de la ley, porque nosotros ya no estamos bajo la ley. Entonces, hermano, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos liberta a nosotros de la ley, del pecado y de la muerte. Es decir, hermano, aquí vemos tres facetas. Una, de la ley. Dos, del pecado, porque de esto sí nos liberó a nosotros el Señor. Nos liberó de la ley porque ya no estamos bajo la ley de Moisés. Sí, estamos bajo la ley del Espíritu, pero no bajo la ley de Moisés. Entonces nos libertó de la ley, nos libertó del pecado, porque Él al morir por nosotros se hizo pecado por nosotros. Hermano, aunque nosotros seamos alcanzados por el pecado, ya no se va a cumplir, hermano, que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al Señor, hermano, y le pedimos perdón, entonces en Él somos liberados del pecado y somos liberados de la muerte, porque aunque muramos físicamente, hermano, ya no vamos a morir eternamente como le pasó a Adán, porque Adán, fíjese, Adán no murió físicamente en aquel momento que cometió el pecado, pero sí murió espiritualmente. Pero nosotros ya no, porque Cristo ahora está en nosotros, a menos que no estamos de nuestros pecados. Eso ya sería otra cosa distinta. Ok. Ok, entonces en estas, hermano, tres facetas, en liberados de la ley, liberados del pecado y liberados de la muerte. En esas tres facetas actúa el Señor para liberarnos a nosotros de ello. Ok, sigamos adelante. El tiempo avanza, ¿verdad? Ahora fíjese, fíjese, hermano. Entonces el Señor, hermano, el Señor quiere liberarnos a nosotros y ayudarnos para que nosotros no seamos alcanzados, hermano, con relación al pecado. Pero el pecado, como lo vimos ya hace algún momento, tiene tres facetas o tres dimensiones, diríamos, o tres formas distintas de manifestarse a la vida de un hombre. Según lo dice el Salmo 32:5, te manifesté, fíjese, te manifesté, número uno, mi pecado. Y no encubrí mi iniquidad, número dos. Dije, confesaré mis transgresiones. Dice al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, mire, mire qué tremendo, hermano, porque entonces en estos tres niveles es que nosotros tenemos que ser guardados. Y el Señor realmente nos quiere guardar a nosotros definitivamente, porque esa es la forma como el enemigo trata. Y fíjese que aquí tendríamos que decir, hermano, que el orden realmente es número uno, transgresión, número dos, pecado y número tres, iniquidad. Es decir, que la iniquidad es el nivel más alto, hermano, de una persona cuando llega a pecar, la iniquidad. Y el nivel más bajo
sería la transgresión. Es decir, la transgresión a veces, por eso es que muchas personas no se dan cuenta en qué momento pueden ir cayendo en otras situaciones, porque, hermano, en un momento dado cometen una transgresión y no sienten redargüimiento, pero no saben que después de la transgresión puede llegar el pecado y después del pecado puede llegar inclusive, hermano, la iniquidad. Ok, pero el enemigo lo que quiere, hermano, es que nosotros vayamos involucionando en esa situación. Por el otro lado, el Señor lo que quiere es liberarnos a nosotros de estas tres cosas, ¿verdad? Ok, entonces miremoslo aquí, hermano, mire cómo se puede ir involucionando, ¿verdad? Que es una evolución, pero realmente es una involución. No sé si me explico. Es decir, hermano, porque el nivel más alto, como dije, es la iniquidad, pero es más alto en el sentido de poder decir lo que, pero realmente es una involución, ¿verdad? Entonces, la transgresión, el pecado, y luego se te puede terminar en iniquidad. Ahora, fíjese, hermano, la transgresión se refiere a quebrantar una ley, cualquiera que ésta sea. Es decir, una transgresión es quebrantar una ley, sea una ley natural, sea una ley espiritual, cualquier tipo de ley que una persona quebrante, por sencilla que parezca esa ley, hermano, de todas maneras es una transgresión. El pecado sería practicar la transgresión. Cuando una persona practica la transgresión de una manera constante, por ejemplo, ¿qué sería una transgresión? Pasarse un semáforo en rojo. Esa es una transgresión. No es un pecado, pero es una transgresión. Pero la práctica constante de esa transgresión lo lleva a un pecado, porque entonces ya hay involucramiento ahí, hermano, de inclusive de la voluntad. Pero ahora oiga, y la iniquidad es el permanecer en el pecado. Esto último conllevaría hacia una apostasía. Es decir que entonces, hermano, la transgresión, el quebrantamiento de una ley. El pecado, practicar aquella transgresión y permanecer en el pecado de una manera voluntaria, de una manera premeditada, entonces hace que se caiga en iniquidad. Hermano, y pues una iniquidad es algo muy tremendo, ¿verdad? Ok. Ahora, fíjese, hermano, que es importante que nosotros analicemos que el pecado, aunque hay muchas cosas aquí, un par de versos voy a citar con respecto a esto, pero realmente el pecado puede llevar a consecuencias muy, muy tremendas, muy difíciles, hermano. Y por eso es importante que nosotros estemos revisando constantemente si no estamos cayendo en una transgresión. Porque fíjese, hermano, por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso. Es como decir, despojémonos de toda transgresión. Eh, Eso es lo que está diciendo. Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, mire, una de las cosas que yo veo aquí es que, hermano, cuando hay pecado en una persona, le va a ser difícil correr, hermano, la carrera que tiene por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? Pues la carrera para el encuentro con el Señor. Eso es nuestro anhelo, pero el pecado se va a convertir en un peso que le va a traer, por decirlo así, si hablamos en el sentido físico, hermano, para hacer la comparación, le va a traer cansancio, le va a provocar, hermano, las personas mientras más peso llevan cuando van corriendo, es más difícil poder correr, hermano, ese peso les va, por eso es que, perdón pues, pero el ejemplo que se me viene, no es lo mismo una persona que quizás, hermano, pesa 100 libras, ¿verdad? A una persona que pesa 200 libras, ¿verdad? Su propio peso le va a producir un cansancio mayor porque hay un esfuerzo adicional que él hace. Entonces, el pecado, eso es lo que trae a vida del cristiano. Se convierte en un peso que no lo deja avanzar y no lo deja correr la carrera, impide el poder correr la carrera de una manera adecuada. Josué capítulo 7, versículo 19. Este es un caso de un hombre llamado Acán que había cometido un pecado habiendo tomado un manto babilónico, unas piezas de plata y un lingote de oro, donde Dios había dicho que eso no lo iban a tocar, que la conquista de Jericó, todo el botín le pertenecía a él y que si alguien tomaba de ese botín, entonces se le iba a convertir en un anatema, es decir, próximo a ser destruido. Ahora, oiga, entonces Josué dijo a Acán,
hijo mío, te ruego, da gloria al Dios de Israel y dale alabanza. Y oiga, y declárame lo que has hecho, no me lo ocultes. Él había cometido un pecado, pero ahora lo que yo veo aquí, hermano, es que este mismo pecado que él había cometido le estaba impidiendo que él pudiera alabar, que él pudiera adorar al Señor. Entonces, mire, bueno, y el pecado estorba tantas cosas. Yo solo estoy poniendo unos ejemplos porque no es el propósito ver en este estudio, hermano, cuáles son las consecuencias del pecado. Hay muchas consecuencias, pero la más importante es que, hermano, como le pasó a Adán, ¿verdad? Que Adán pecó y lo echaron del huerto. Eso quiere decir, lo apartaron de Dios. Porque, hermano, la muerte, como la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la muerte, nosotros tenemos un concepto muy, muy distinto de lo que es muerte. Ah, se murió. Sí, pero muerte es separación. Entonces, cuando hablamos de que alguien fue separado de Dios, eso fue lo que pasó. Lo separaron de Dios, lo separaron de la presencia de Dios, hermano, y le rompieron su comunión con Dios a través del Espíritu, porque su espíritu murió. Su alma y su cuerpo siguió vivo, pero su espíritu estaba muerto. Eso quiere decir que él fue separado de Dios. Entonces, hermano, de la misma manera, aquí hay cosas que pueden estorbar esa eh, el pecado viene a estorbar cosas dentro de los cristianos, como ya vimos. Número uno, el correr con paciencia la carrera. Número dos, hermano, sería la alabanza y la adoración para Dios. Ok, veamos aquí otra cosa importante, hermano, y es cómo entró el pecado. Padre, que Dios me ayude porque el tiempo se agota. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Mire, la Biblia, hermano, que dice claramente que el pecado entró en el momento que Adán y Eva cometieron aquella desobediencia delante del Señor. Y esto, hermano, citemos los versos, aunque estos ya los vimos una vez, pero citémoslos, ¿verdad? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, la puerta para que el pecado entrara fue por un hombre. El pecado no nació en la tierra. Hermano, esto tendríamos que explicarlo y tal vez no debería decirlo, ¿verdad? Pero el pecado realmente es importado. El pecado nació en el cielo, hermano, lamentablemente, porque vemos allá, bueno, habría que explicar, pero vemos por lo menos a Luzbel allá en el cielo rebelándose contra Dios. No respetó los límites, se apartó de la meta, erró en el blanco. Y hermano, es decir, el pecado venía de allá del cielo, de lo que sucedió. No, no, no de Dios, no nació en Dios, sino que nació por la desobediencia de seres, hermano, como Luzbel y quizás podríamos citar otros, pero no es el propósito tampoco de este estudio. Entonces, ¿cómo entró a la tierra? Hermano, pues por tanto dice, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, esta es la puerta, fue el hombre. Pero ¿cuál fue el medio, hermano? Pues la desobediencia, al desobedecer, al romper un límite, al errar en el blanco, al no quedarse en lo establecido por Dios, pues ahí vino la situación. Entonces, y luego, pues, la muerte entró por ese pecado, entró la muerte. Es decir, la desobediencia trajo el pecado. El pecado abrió la puerta a la muerte, ¿verdad, hermano? Y ahí se dio todo, ¿verdad? Y ahora, pues, como dice aquí, hermano, y así que también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermano, este es el momento, ¿verdad? Y ya lo leímos también anteriormente. Este es el momento cuando se cae en esa desobediencia, ¿verdad? Y pues el hombre entonces, hermano, definitivamente con ese pecado del principio abrió la puerta para que el pecado entrara. Ok, mire, hermano, dice 1 Corintios capítulo 15, verso 22, porque así como en Adán todos mueren. ¿Por qué en Adán todos mueren? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Adán pecó, hermano, y todos, ahí lo decía Romanos 5:12, todos mueren porque a todos los alcanzó la muerte porque todos pecaron. Y el otro verso que le citaba, me parece que está en Romanos 8, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora también en Cristo todos serán vivificados. Pero ¿quiénes van a ser vivificados? ¿Todos los hombres? No, hermano, definitivamente tienen que ser los hombres que reciban a Cristo en su corazón, porque, hermano, el
El sacrificio del Señor en la cruz es lo que hace que nosotros ahora seamos liberados precisamente de la ley del pecado, hermano, y de la muerte. Es del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces hay una promesa, hermano, de parte del Señor, porque pues como consecuencia del pecado, ni a la muerte, pero la promesa de parte del Señor es, hermano, que el postrer Adán llamado Cristo nos iba a vivificar, al vivificar nuestro espíritu, creyendo nosotros por la fe que Él murió por nosotros, entonces nosotros entramos ahora a una novedad de vida, ahora tenemos nueva vida, hermano, entonces, hermano, ya la muerte no va a tener potestad sobre nosotros. ¿De dónde viene el pecado? Esto es importante, ¿verdad, hermano? Es decir, no tanto de dónde viene en el sentido geográfico, por así decirlo. Pues como yo le dije, el pecado es importado, viene de arriba, definitivamente, ¿verdad? El pecado no nació en la tierra. La consecuencia de que el hombre desobedeciera fue que abrió la puerta para el pecado y también para la muerte, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene? Es decir, ¿cómo empieza a manifestarse? Mire, Santiago capítulo 1, versículo número 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Eso quiere decir que la concupiscencia es algo que está en el corazón del hombre. Hermano, la concupiscencia, hermano, es ese receptor que está prácticamente en la vieja naturaleza, en el viejo hombre, hermano, que es tentado y es seducido todavía hacia el pecado. Recuérdese que la antigua naturaleza no la hemos eliminado, hermano, la antigua naturaleza, por eso Pablo decía, yo todos los días muero. Hermano, ¿por qué? Porque, hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ahí, hermano, porque la naturaleza vieja, en la medida que nosotros le damos oportunidad al nuevo hombre, alimentamos al nuevo hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces la vieja naturaleza se va reduciendo a la impotencia, pero no se muere. Eso va a suceder hasta que nosotros dejemos este cuerpo, hermano, y entonces ya esa vieja naturaleza va a quedar atrás. Pero mientras estemos en este cuerpo, la vieja naturaleza está. Lo único es que tanto nosotros podemos alimentarla o dejarla de alimentar. En esa medida, nosotros vamos a reducir a la más mínima expresión, de tal manera que no nos va a estorbar. Pero ahí hay una concupiscencia, un tipo receptor que es atraído hacia las cosas pecaminosas. Y por eso dice aquí, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, hermano, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces aquí hay dos partos, diríamos, ¿verdad, hermano? Porque entonces esa concupiscencia, ese receptor que está en el corazón del hombre, del que Pablo habla allá en Romanos capítulo 7, que ya le cité también, cuando él dice, porque el querer hacer el bien no está en mí, sino que a veces hago el mal que no quiero, porque hay una ley en mis miembros. Es decir, hay algo, hermano, esa concupiscencia que está en lo profundo de su corazón, que lo atrae todavía hacia las cosas que no son agradables. Ok, miremos este cuadrito aquí solo para entender, hermano. Entonces la concupiscencia, hermano, es un receptor que está en el corazón del hombre, ¿verdad? Hermano, que es seducido por lo que antes el hombre pudo haber vivido o por lo ancestral que pudo haber tenido, ¿verdad? Entonces la concupiscencia abre la puerta para la seducción, es decir, hay un receptor y hay un emisor, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, hermano, luego viene la tentación. La tentación sería el emisor, ¿verdad? Hermano, la concupiscencia sería el receptor que recibe, pero la concupiscencia, que viene la seducción, entonces, hermano, llega la tentación, entonces ahí se da a luz el pecado y luego el pecado da a luz la muerte, tal como lo explica, hermano, el apóstol Pablo, ahí, perdón, el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1, versículo 15 que recién leímos. Entonces, la concupiscencia es algo que está dentro del hombre, hermano, viene la seducción, es decir, esa concupiscencia es alimentada. Viene la seducción por medio de la tentación y esa tentación lleva al pecado, hermano, en el caso que una persona ceda a eso, y el pecado pues conduce a la muerte porque, insisto, este verso que lo he citado ya varias veces, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Mire, hermano, lo que dice la escritura aquí. Oiga, ahora,
Porque entonces alguien podría decir, pues entonces, pastor, yo estoy expuesto al pecado y ¿qué me va a guardar a mí? Oiga, hermano, número uno, el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado del poder de la ley, del poder perdón, de la ley, del pecado y de la muerte. Es decir, en Cristo somos librados. Y oiga lo que dice Hebreos 4:15, hablando precisamente de Cristo como nuestro sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, hermano, que Cristo, hermano, está dispuesto para poder auxiliarnos a nosotros. Por eso dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, hermano, definitivamente, recuérdese que el salmista en algún momento le dice, Señor, líbrame de mis pecados y sobre todo de aquellos que a mí me son ocultos. Es decir, que él sabía, hermano, que en algún momento él podía ser tentado, que podía haber un receptor de concupiscencia en él. Pero, hermano, el Señor está presto para poder auxiliarnos porque Él también fue tentado en todas las cosas, solo que Él no ha cedido nunca cedió, perdón, a la tentación, no cedió a la tentación, no cedió al pecado. Entonces, Él fue libre del pecado, tentado en todo, pero, hermano, pero sin relación con el pecado. Y entonces Él siempre está presto para poder auxiliarnos. Ok, ahora, veamos entonces como hermano, para ir aterrizando ya este tema, veamos aquí, hermano, entonces, ¿cuál es la solución para el pecado? Porque al final de cuentas, si el pecado alcanzó a todos los hombres y con ese pecado también la muerte, entonces aquí tendríamos que ver, hermano, cuál es la solución para el pecado. Mire, en el Antiguo Testamento, hermano, recuérdese que todo era sombra de lo que iba a venir. Y lo que iba a venir era el tiempo que nosotros estamos viviendo. Después de que Cristo murió, pues hermano, iba a venir el desenlace de todas las cosas. Allá en el Antiguo Testamento solo eran sombras, solo eran figuras de algo que venía. Todo apuntaba hacia la venida de Cristo, todo apuntaba hacia el tiempo, hermano, donde Cristo iba a morir y los beneficios que esto iba a traer. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento, según lo dice la Escritura, bueno, en muchos pasajes, hermano, pero los pecados del pueblo realmente no eran borrados, sino que una vez al año entraba el sumo sacerdote delante del Señor, hermano, al lugar santísimo para ofrecer expiación delante del Señor y para pedir perdón, y por un año los pecados eran cubiertos. Por eso es que el salmista dice, oiga, Salmo de David, másquil, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Es decir, era una bienaventuranza, era una bendición el tener los pecados cubiertos, pero no era solución. Eso es como que usted tenga una mesa sucia y de repente le venga una visita y entonces usted ya la visita está llegando y usted agarra solo un mantel y cubre toda la suciedad que pueda haber en la mesa, pero la mesa está sucia. Lo único que está haciendo es cubriendo con ese mantel. Pues de la misma manera, así sucedía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que los pecados del hombre no eran borrados, los pecados solamente eran cubiertos. Ahora, si nosotros vamos a la Escritura, en el Nuevo Testamento, mire lo que dice, hablando de Cristo, por eso es que todo apuntaba, todo, hermano, estaba enfocado hacia Cristo. Juan el Bautista ve al Señor, hermano, y entonces él dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, hermano, perdóneme, no que cubre, sino que ahora venía Cristo, porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, solo eran sombra de lo que vendría. Ahora viene Cristo como el Cordero de Dios y entonces el pecado ya no iba a ser cubierto más, sino que por medio de la muerte de Cristo y del derramamiento de su sangre, entonces los pecados iban a ser borrados de una vez por todas. Y eso es la bendición que nosotros tenemos hoy en día, hermano, y de la cual tenemos que dar tantas gracias al Señor por ser tan misericordioso con nosotros, porque ahora nuestros pecados ya no son más imputados a nosotros,
sino que Él, hermano, los borró y nunca más se acordará de ellos. Mire, mire, ahora, por supuesto, hermano, que algo que es bien, bien, pero bien importante es que hay que dar un paso, hermano, muy importante para que estos pecados sean borrados. Y dentro de los pasos, del paso que tenemos que dar, es que la Biblia dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona. Es decir, hay que confesar los pecados, hermano. Perdóneme, yo sé que la iglesia tradicional ha pervertido muchos principios, con todo respeto, hermano, pero realmente los ha pervertido. Y cuando se habla a veces de confesar pecados, ay, yo no me voy a ir a confesar si yo me confesé y esto, y no, hermano. Mire, la confesión si es de Dios, el principio lo pervertió la iglesia tradicional, pero realmente, hermano, eso es un principio maravilloso. Y ahora dice aquí, el que confiesa y los abandona, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Pues nosotros necesitamos alcanzar misericordia, pero ¿cómo vamos a alcanzar misericordia? Cuando nosotros, hermanos, confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Pero confesarlos es una cosa. Y ahora mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Por tanto, arrepentíos, es decir, ¿qué es, hermano, qué es arrepentirse? Cambiar de forma de pensar y convertíos, cambiar de actitud para que, y dice, oiga, para que vuestros pecados sean borrados. Pero eso no es de que, no es un, ay, si voy a cambiar de forma de pensar. No, es que el Espíritu Santo nos convence de juicio, de pecado y de justicia. El Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores y entonces ahí es donde viene el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es una obra humana, natural, que cuando yo digo el arrepentirse significa cambio de forma de pensar, entonces cualquiera puede, yo voy a cambiar de forma de pensar, ya me arrepentí, cambio de actitud, ya no. Es que eso tiene que ser motivado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos impulsa, nos motiva, hermano, entonces el arrepentimiento viene a ser genuino. Uno se siente quebrantado y se siente culpable y uno ni siquiera sabe ni por qué, ¿verdad? Y es porque el Espíritu Santo ya nos convenció de que somos pecadores y que necesitamos el sacrificio precioso de Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo número 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, mire qué tremendo, porque la transgresión, como dijimos, es la infracción de la ley o de uno de los mandamientos del Señor, hermano. Es decir, salirse del camino, hermano, por donde nosotros nos corresponde. Pero entonces, donde no hay ley, tampoco hay pecado. Tampoco hay transgresión. El pecado es un poder, hermano, que se opone a Dios, pero la iniquidad es el pecado, hermano, es el pecado en toda su extensión. Pero entonces ahora aquí, volviendo, hermano, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, si Él nos liberó, si Él nos liberó de la ley, entonces significa que ya no hay transgresión que no sea imputada. Ok. Em, Mire, hermano, terminando ya aquí con esto, realmente eh, hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. Yo sé que esto es una enseñanza, no es para hacer un devocional, sin embargo es importante la confrontación para nuestra. Porque mire, la Biblia dice, si haces el bien, no serás aceptado, y si no lo haces, y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Es decir, tenemos la autoridad de parte del Señor por medio de su Espíritu Santo de dominar el pecado. Entonces, el pecado está a la puerta y nosotros lo podemos dominar. Sin embargo, sin embargo, es decisión nuestra. Es decir, yo decido si le voy a dar lugar al pecado o si no le voy a dar lugar al pecado. Pero por el otro lado, entonces el pecado está tocando a la puerta, pero por el otro lado, también Jesús dice en Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Es decir, que cenaré con él y él conmigo. Es decir, que, hermano, por un lado el pecado está tocando a la puerta, pero por el otro lado también Jesús está tocando a la puerta. En Génesis se toca la puerta del pecado, en Apocalipsis, hermano, Jesús está tocando a la puerta para decir, no, no recibas, no le abres la puerta al pecado, sino abre la puerta. Si me abre la puerta a mí, yo te voy a liberar del poder de la muerte y de la ley y del pecado.
Así que, hermano, es una decisión que nosotros tenemos. Y que Dios tenga misericordia, que el Señor nos auxilie para que nosotros, hermano, comprendamos realmente la importancia que tiene el cerrarle la puerta al pecado para no traer las consecuencias, que son muchas y que citamos solamente un par de ellas, pero que realmente, hermano, la peor de ellas que creo yo sería la muerte. Y sobre todo no la muerte física, porque si solamente fuera la muerte física, pues sería eso, no habría mucho problema, pero realmente es la muerte espiritual, es decir, la separación eterna con Dios. Dios nos guarda. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad y por este tema que nos ha permitido compartir. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia con mucha, mucha gratitud en nuestro corazón, anhelantes, Señor, de que, Señor, tú nos puedas ayudar. Por favor, papito, te pedimos que tu misericordia sea extendida sobre nosotros para que el entendimiento, Señor, de tu Espíritu Santo venga. Por favor, papaito, ayúdanos, bendícenos, guárdanos, enséñanos, instrúyenos, Padre, por amor a tu nombre. Padre del cielo, yo te pido, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a comprender tu palabra, tus verdades, tus principios, y que esos principios sean un fundamento para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde, y siempre estamos ahí en contacto por este medio. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.